Bienvenidos a todos. Me gustaría comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Según Wikipedia, la máxima fuente de información confiable, dice: la Biblia es un conjunto de textos religiosos de diferentes géneros que algunos consideran sagrados. La Biblia es un conjunto de textos religiosos de diferentes géneros que algunos consideran sagrados. Según National Geographic, si alguna vez has visto un documental de National Geographic, según National Geographic, la Biblia es un conjunto de mitos compilados con un propósito político. Sí, la Biblia se formó y se armó con un propósito político en mente. Todo se trataba de política. Según Peter Enns, quien es, diría yo, un supuesto teólogo y estudioso bíblico, la Biblia está mayormente formada por historias inventadas por autores desconocidos. La Biblia es mayormente historias inventadas de autores desconocidos. ¿Qué es la Biblia? Greg Koukl dice: solo hay dos respuestas posibles para esta pregunta. Solo hay dos respuestas posibles. La Biblia es meramente un libro de un hombre acerca de Dios, un libro escrito por hombres acerca de Dios, o es un libro dado por Dios a través de los hombres para los hombres. Solo hay dos respuestas: o es un libro que los hombres escriben acerca de Dios, o es un libro que Dios da a los hombres a través de los hombres. En estos tres versículos de Pedro, que es la última sección que vamos a hacer así tan cortita, en estos tres versículos de Pedro encontramos lo que podríamos llamar la clave sobre cómo lee Pedro la Biblia. En términos así fancy, esta sería la clave hermenéutica de Pedro. Y por lo tanto, si esta es la forma en que Pedro lee la Biblia, debería de informar la forma en que tú y yo leemos la Biblia. Sí. Y entonces me gustaría que respondiéramos tres preguntas que tienen relación con esta central. ¿Qué es la Biblia? Vamos a responder tres preguntas. Primero vamos a responder: ¿quién escribe la Biblia? ¿Quién escribe la Biblia? Segundo, ¿para quién se escribe la Biblia? Y tercero, ¿para qué se escribe? ¿Sí? Entonces, ¿quién escribe la Biblia? ¿Para quién se escribe? ¿Y para qué se escribe? Y al responder estas tres, tú y yo vamos a llegar a una respuesta. Y esta es la idea central de todo esto. A la pregunta ¿qué es la Biblia? La respuesta es: la Biblia es la palabra infalible, inerrante y suficiente de Dios. La Biblia es la palabra infalible, inerrante y suficiente de Dios, dada a su pueblo para animar, edificar y corregir. Dada a su pueblo para animar, edificar y corregir. Sí, eso es la Biblia. Sí, la Biblia es la palabra infalible, inerrante y suficiente de Dios, dada a su pueblo para animar, edificar y corregir. Y entonces vamos a responder estas tres preguntas, ¿no? La primera dijimos: ¿quién escribe la Biblia? ¿Quién es el autor de la Biblia? Sí. Pedro claramente habla de los profetas. Si te fijas, dice que los profetas escribieron, ¿sí? Dijeron, indagaron, predijeron, ¿sí? Y aquí al decir profetas está encerrando a todos los autores del Antiguo Testamento. Sí, esta es una palabra que quiere decir todos los autores, todos aquellos que de cierta forma mediaron la palabra de Dios a los hombres. Sí. Y dice Pedro específicamente que los hombres recibieron revelación de parte del Espíritu de Cristo. Los profetas recibieron revelación, recibieron inspiración de parte del Espíritu de Cristo, que es simplemente otra forma de decir Espíritu Santo. Y lo que está haciendo Pedro en ese juego de palabras es decirte: el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo es Dios mismo. Sí. Más adelante, en 1 Pedro 1:21, vamos a leer que dice: ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, la idea de Pedro aquí es que todos los autores del Antiguo Testamento y los del Nuevo también fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que los del Nuevo también? Porque está ahí en el texto. Dice: estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo. Ahí está al final, ¿lo ves?
Entonces la idea de Pedro es que estos hombres han sido inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Y a esto es a lo que le llamamos la doctrina de la inspiración bíblica. Doctrina de la inspiración bíblica, sencillo. Y aquí solo una cosa que debemos ser claros. Hay algunas iglesias que dicen que sostienen la doctrina de la inspiración, pero la pregunta clave es, ¿a qué te refieres cuando dices inspiración? ¿Qué significa que algo es inspirado? Porque en nuestra cultura, inspirado tiene que ver con que ves algo y luego como que te nace algo del corazón y vas y creas una obra de arte así increíble y decimos, no, es que está inspirado, por eso me salió esta obra de arte así increíble. O tengo un problema y de repente me inspiré y logré resolverlo. Y hablamos de inspiración entonces como un tipo de no sé, de sustancia que tomamos de algún lado y luego nos mueve a hacer algo. Pero no es lo que la Biblia tiene en mente cuando habla de inspiración. Cuando la Biblia habla de inspiración, la palabra realmente significa exhalación. Exhalación. Cuando tú vas a Timoteo y dice que toda la palabra es inspirada por Dios, literalmente está diciendo toda la palabra es exhalada por Dios. ¿Sí? Toda la palabra es exhalada por Dios. Y te quiero leer Mateo 19 y te leo Mateo 19, 4 y 5. Mateo 19, versículos 4 y 5. Está Jesús hablando con los fariseos y Jesús dice, Jesús le respondió, ¿no han leído que aquel que los creó, está hablando de Adán y Eva, no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces te fijas, según Jesús, ¿quién dijo estas palabras? Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Quién dijo estas palabras según Jesús? Dios. Pero si tú regresas a Génesis 2, esas palabras en Génesis 2 no están dichas en un discurso directo de Dios. De hecho, en la construcción del texto pareciera que es una nota que Moisés añade. Moisés la pone ahí. Y sin embargo Jesús dice, no saben que Dios dijo. ¿Sí? Dios dijo. Y entonces Jesús reconoce que las palabras que Moisés puso ahí en realidad no son de Moisés, son de Dios. Son exhaladas por Dios. ¿Sí? Ahora, hay dos cosas que me gustaría abordar aquí en la parte de inspiración que creo que es importante que tengamos claras. ¿Sí? Creemos que la inspiración de la palabra es orgánica y verbal. Orgánica y verbal. ¿Sí? Entonces voy a explicar estos dos puntos de manera muy rápida, pero es muy importante que los tengamos claros. ¿Sí? Orgánico y verbal. Primero, la inspiración orgánica significa que Dios habló a través de los autores, usando sus conocimientos, su contexto histórico, su personalidad, su vocabulario, ¿sí? Es decir, ningún autor bíblico está escribiendo y de repente adquiría un vocabulario súper ultra elevado para poder decir específicamente cosas que él nunca hubiera dicho. Ni ningún autor estaba escribiendo y de repente entraba en algún tipo de trance en el que sus ojos se ponían en blanco y su mano empezaba a escribir así solo. Ni ningún autor estaba sentado y de repente Dios le empezaba a decir. Entonces ponle ahí, a los expatriados, de la dispersión de... Eso no pasó nunca. La inspiración es orgánica. Orgánica significa que Dios toma al autor con su vocabulario, con su personalidad, con su contexto histórico y a través de él se asegura de decir todo lo que quiere decir. A través de él dice absolutamente todo lo que quiere decir. Eso se llama inspiración orgánica. ¿Sí? Y podemos ver esto cuando tú y yo abordamos los diferentes libros de la Biblia y vemos que unos hablan de una forma y otros hablan de otra, unos usan ciertas palabras y otros usan unas palabras distintas y unos son demasiado elocuentes y otros no son tan elocuentes. Unos tienen unas estructuras literarias increíbles y otros son más planos, más directos. ¿Sí? Podemos ver su personalidad, podemos ver su conocimiento, podemos ver su contexto histórico. Ahora tú vas a decir, ¿y eso de qué me sirve? Esto tiene una cuestión muy importante dentro de ella. Te leo, por favor, 1 Corintios 7:12. Te leo 1 Corintios 7:12. Fíjate bien, es Pablo hablando. Pablo está hablando en este capítulo acerca del matrimonio, la soltería y todas estas cuestiones. Y 1 Corintios 7:12, Pablo dice, no es la única vez que esto sucede, pero este es explícito. Dice, pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él,
no la abandone. ¿Quién dijo esto? Dice, a los demás digo yo, no el Señor. Y luego da una instrucción específica. ¿Quién dijo eso? En realidad lo dijo Dios. Sí lo dijo Pablo, pero lo dijo Dios. La inspiración orgánica significa o implica que no hay una sola parte de la Biblia que tú y yo podamos desechar simplemente diciendo, no, es que Pablo era un hombre que vivía en una época diferente. O Pablo era un hombre machista y por eso dijo eso y entonces pues eso ya hay que quitarlo, porque mira, Pablo era machista, entonces hay que darnos cuenta de su machismo y el machismo es pecado y entonces esa parte de la Biblia ignorarla. La inspiración orgánica significa que todo lo que está en la Biblia, aún este pedacito que dice, digo yo, no el Señor, aún eso es Dios hablando. ¿Por qué Pablo dice esto? Pablo lo que está diciendo aquí es, no tengo un consejo específico de Dios, pero como un apóstol de Cristo, doy una instrucción. ¿Sí? Y por lo tanto tú y yo lo reconocemos como palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí hay una frase bien fácil que puedes aprender y es, Dios dijo lo que quiso decir y quiso decir lo que dijo. Dios dijo lo que quiso decir y quiso decir lo que dijo. En español. Dios dijo absolutamente lo que Él quería decir. Habló absolutamente de todo lo que Él quería hablar y de nada más. Dijo todo lo que quería decir. No le faltó nada. Dijo todo lo que quería decir. ¿Sí? Y quiso decir todo lo que dijo. Es decir, Dios nunca puso ahí en la palabra algo que dijera después, no, Juan, no, te pasaste, eso no lo diste del puesto. ¿Sí? O no dijo, se me olvidó que Pablo era machista, o se me olvidó que Pedro era bien atrabancado. No, nada. ¿Sí? Dios quiso decir todo lo que dijo. Cuando tú y yo venimos a la Biblia podemos estar seguros que todo lo que está aquí porque Dios así lo quiso. No se le pasó nada y no le faltó nada. Es decir, cuando tú y yo venimos a la Biblia y hay temas que no están en la Biblia, es porque Dios no quiso hablar de ellos. Y porque entonces implica que no tienen tanta relevancia para nuestras vidas. Podemos vivir sin saber de ellos, sin entender de ellos. ¿Sí? Todo aquello que la Biblia habla es importante para nosotros. Y todo lo que la Biblia dice es palabra de Dios para nosotros. Entonces la frase es sencilla. Dios dijo lo que quiso decir y quiso decir lo que dijo. Entonces esa es la parte de inspiración orgánica. En segundo lugar dije que la inspiración era verbal. ¿Qué significa inspiración verbal? Cuando hablamos de inspiración verbal, queremos decir que cada palabra, cada conjunción, cada verbo ha sido cuidadosamente inspirado por Dios. Cada palabra, cada conjunción, cada verbo ha sido cuidadosamente inspirado por Dios. ¿Sí? Inspiración verbal significa que las palabras mismas que están ahí, no solo la idea del todo, sino las palabras mismas son inspiradas por Dios. Y puedes pensar en Cristo, donde en Mateo 5:18 dice que ni la letra más pequeña ni una tilde se perderán. Y lo que Cristo está diciendo es todo es palabra de Dios. Todo, hasta la letra más pequeña y la tilde más pequeña es palabra de Dios. Eso es Mateo 5:18. O puedes pensar en Pablo, en Gálatas 3:16, donde Pablo afirma que la Biblia no dice y las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien dice y a tu descendencia. Y entonces en ese solo fundamento Pablo dice, ¿te fijas? No es plural, es singular. Y de entrada entonces ya implica que está hablando de Cristo. En un solo hecho, que en la profecía no dice descendencias, sino descendencia. Pablo, ¿qué está haciendo? Reconociendo la inspiración verbal. Si es singular porque así Dios lo puso. ¿Sí? Y yo puedo entender de eso algo. Entonces, inspiración verbal significa que la inspiración aplica a las palabras específicas que se usaron. No solo las ideas completas, sino las palabras específicas que se usaron. La inspiración verbal y orgánica de la palabra nos asegura que ya que la Biblia ha salido de Dios mismo, y Dios es verdad, todo lo que hay en la Biblia es verdadero, todo lo que hay en la Biblia es inerrante, es infalible, es suficiente para nuestras vidas. La inspiración verbal y orgánica nos garantiza que todo lo que hay en la Biblia es palabra de Dios. ¿Sí? Ahora,
Quisiera hacerte una pregunta dentro de esta pregunta. La pregunta central es, ¿quién escribe la Biblia? Pero quisiera hacerte una pregunta dentro de esta. Si tú y yo afirmamos que la palabra fue exhalada por Dios mismo a través de todos los autores que Dios usó, pero, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que la palabra de Dios es la palabra de Dios? ¿Cómo tú agarras la Biblia y sabes que esta es la palabra de Dios y no otras? ¿Sí? Si estás tomando apuntes, te voy a pedir que tomes 10 segundos. Toma 10 segundos y apunta tus razones. ¿Cómo sabes que la palabra es la palabra de Dios? ¿Cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Al principio te leí la definición de Wikipedia, una colección de textos que algunos consideran sagrados. ¿Por qué? ¿Por qué hay quien viene a la palabra y dice, esta es la palabra de Dios? Y esto específicamente porque tienes que saber que hay otras versiones de la Biblia que han sido modificadas, que ya no son una Biblia como la que tú y yo tenemos, porque estas sí y esas no. Ahora, esperando que ya hayas anotado tus razones, no tienen que ser muy extensas, simplemente di lo que deberíamos de tener una idea de por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Porque si no, implica que es simplemente algo que nos ha sido pasado y que no hemos meditado en ello y que no hemos dado nuestro entendimiento a ello. Implica entonces que si alguien viniera con algunos argumentos pseudo convincentes, estaríamos prontos a caer probablemente. Sí. Obviamente hay un camino apologético, es decir, hay una forma en que tú y yo podemos defender la inspiración de la palabra. Pudiéramos hablar de las profecías que han sido cumplidas a través de toda la historia de la Biblia. Están ahí en la Biblia mucho antes de que cualquier otra persona lo supiera y se cumplen. Pudiéramos hablar de eso, ¿sí? Pudiéramos hablar de la evidencia arqueológica que existe, que también testifica que la Biblia es verdad, ¿sí? Que la Biblia, antes de que cualquier persona supiera que ahí había algo, que había pasado algo, la Biblia ya lo estaba diciendo, luego van los arqueólogos y descubren, no puede ser, es tal como la Biblia dice. Sí, pudiéramos hablar de la evidencia histórica, de personas y eventos que la Biblia narra y que sucedieron en verdad. Sí, hay un camino apologético, incluso pudieras hablar de que la Biblia es el único libro que tiene vida y que cambia vidas. Pudiéramos argumentar eso, es decir, nadie nunca ha dicho, no inventes, acabo de leer la enciclopedia en carta y mi vida cambió por completo. Mi corazón ha sido totalmente transformado. Si nadie nunca ha ido al H-E-B y ha agarrado una revista de TV y Notas y ha dicho, acabo de cerrar la revista de TV y Notas y mi mente ha sido totalmente renovada, transformada, no soy el mismo. Nadie nunca ha dicho eso. Ni con ningún otro libro que hayas leído vas a decir eso. La Biblia es el único libro que hace eso. Y aunque pudiéramos argumentar todo eso, en realidad, tú y yo creemos que la Biblia es la palabra de Dios por una sola razón. El Espíritu Santo ha iluminado nuestros corazones. Esa es la única razón por la que tú y yo podemos creer que que la Biblia es la palabra de Dios mismo. El Espíritu Santo ha venido y ha iluminado nuestros corazones. Te leo 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Es solo porque Dios ha venido y nos ha iluminado, ha dicho, sea la luz de nuestras vidas, que tú y yo podemos tomar la palabra, leerla y contemplar la gloria de Cristo en ella. Es la única razón por la cual tú y yo podemos abrir la palabra y decir, esto es increíblemente glorioso, asombroso. No puedo creer que haya un Dios así, que ame a un pecador así. Es la única razón por la cual podemos creer. Aunque tú y yo pudiéramos ser muy buenos apologetas si le explicáramos a una persona todos los argumentos apologéticos que ciertamente hay para defender la inspiración divina, si el Espíritu Santo no hace algo, todos tus argumentos apologéticos no sirven de nada. No sirven de nada.
la única razón por la que creemos, la única razón por la cual sabemos, el medio por el cual sabemos, reconocemos que esta es la palabra de Dios, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Fuera de ello es imposible. No hay forma. La única forma en que podemos contemplar la gloria de Dios en la Biblia es a través de la obra del Espíritu Santo. Muy bien, entonces, ¿quién escribe? El Espíritu Santo. ¿Cómo? Orgánica y verbalmente. ¿Para quién escribe? ¿Para quién fue dada la Biblia? ¿A quién le están escribiendo los autores? Cuando los autores están escribiendo, ¿en quién estaban pensando? Pedro nos dice algo que tú y yo muchas veces pasamos por alto cuando leemos la Biblia. Y Pedro dice a ellos, es decir, a estos profetas, les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes. Sino a ustedes. ¿Ustedes quiénes? ¿Con quién está hablando Pedro? Con la iglesia. Con la iglesia después de Cristo. Y eso es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pedro está diciendo, de alguna forma, los autores que estaban escribiendo, Moisés escribiendo el Pentateuco, y luego todos los autores que no estamos muy seguros de quién fue, ya sea Salomón o aquellos que compilaron Reyes, Crónicas, todos los que escribieron estos libros, ¿en quién estaban pensando? En la iglesia. Y eso en sí mismo es asombroso. Porque quiere decir que la forma en que los libros están escritos, la manera en que están compilados, la forma en que están acomodados, tiene un objetivo que está pensado para ti y para mí. Considera estos 3 versículos. Te leo el Salmo 102:18. Salmo 102:18. Dice, esto, hablando de todas las maravillas de Dios que puedes leer atrás, esto se escribirá para las generaciones futuras. Esto se escribirá para las generaciones futuras. Y te puedes decir, para tus hijos, así. Pero dice, para que un pueblo aún por crear. Para que un pueblo aún por crear. Uno que todavía no existe. Alguien que va a llegar. Sí. Para que un pueblo aún por crear alabe al Señor. Lee Romanos 15:4. Romanos 15:4 dice, Pablo, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. O 1 Corintios 10:11. Estas cosas, Pablo está hablando acerca del pueblo de Israel en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo. Y esto es asombroso. Porque no es solo que se registraron para nosotros, sino que el mero hecho de que sucedieran tenía un objetivo apuntado al pueblo de Dios, pensando en nosotros. Y dice, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos, es decir, aquellos que habitan después de la venida de Cristo. Y entonces esto quiere decir que cuando tú y yo vamos y leemos Levítico, no sé si alguien ha intentado hacer un devocional diario de Levítico, pero suele ser algo a veces complicado. ¿Sí? Empezamos y todo lo que vemos por todos lados es sangre y sacrificios y leyes y muchas veces decimos, ay no, esto era para el pueblo allá, ¿verdad? O sea, pues ya eso ya pasó, ya en Cristo ya la ley ya fue cumplida, esto ya no, pero no. Aquí Pedro está diciendo todo lo que fue escrito, y Pablo está diciendo, y el salmista está diciendo, todo lo que fue escrito para ti. Eso quiere decir que cuando tú vas a Levítico y lees todas esas cosas que a veces no entendemos, están escritas para ti, para mí, para nosotros como iglesia, como el pueblo de Dios, ¿sí? Y entonces tú y yo deberíamos de pensar cuando leemos todos estos libros y estos pasajes difíciles, que ciertamente hay algunos, ¿qué hay aquí para la iglesia hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere decir a la iglesia hoy? Porque está escrito para nosotros. ¿Qué podemos aprender sobre Dios? ¿Qué podemos aprender sobre su obra? ¿Qué podemos aprender sobre nosotros? Y entonces es por eso que cuando tú y yo leemos la Biblia, hacemos 2 preguntas básicas, siempre. Primero, preguntamos, ¿qué quiere decir esto para los lectores originales? Sí, es decir, ¿cómo el pueblo de Israel hubiera recibido toda esta ley de Levítico? ¿Qué hubiera pensado? ¿A dónde los estaba apuntando Dios a través de Moisés al darles todo esto? ¿Qué es lo que está haciendo esto en la vida de ellos como un pueblo en un tiempo histórico específico? ¿Sí? ¿Por qué preguntamos esto? Porque queremos entender el sentido de las palabras. Si tú y yo no hacemos esta pregunta, vamos a tratar de traer todo eso a nuestro tiempo.
y no va a tener sentido. O vamos a darle un sentido que no está ahí. ¿Sí? Entonces la primera pregunta siempre es ¿qué hubieran pensado, qué hubieran entendido? ¿Qué quería decir Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios respecto a este pueblo en este tiempo específico? ¿Cómo hubieran entendido ellos esto? ¿Sí? Pero la segunda pregunta es ¿qué podemos aprender nosotros sobre Dios? ¿Qué podemos aprender nosotros sobre Dios? ¿Qué podemos aprender sobre lo que Él hace? ¿Qué podemos aprender sobre lo que Él ha prometido hacer? Y en esas dos preguntas, ahora sí tenemos una forma de... Porque lo único que queda es, ¿cómo debo vivir yo a la luz de quién es Dios? Lo que Él hizo, lo que Él hace, lo que Él ha prometido hacer. ¿Cómo debo de vivir yo a la luz de esto? Y entonces tú y yo reconocemos que la Biblia ha sido escrita para nosotros, pero reconocemos también que tenemos la necesidad, es necesario que nos tomemos el tiempo de pensar en su contexto original para poder dar a las palabras el sentido que el autor le está dando, ¿sí? Y no darles el sentido que tú y yo queramos. La Biblia tiene un significado, uno solo, que ha sido dado por Dios a través de los autores. Nuestro trabajo es ser diligentes en tratar de discernir este significado, en estudio, en oración, en dependencia del Espíritu Santo, en dependencia de la iglesia. Ese es nuestro llamado. Sí. Ahora, la última pregunta que quedamos en responder fue, ¿para qué? Ok, el Espíritu Santo escribió verbal y orgánicamente, inspiró verbal y orgánicamente a muchos autores a través de toda la historia a escribir ciertas cosas pensando en nosotros, y viéndonos a nosotros, no específicamente a mí Aarón, o a ti Honoré, o a ti Alia, no específicamente, pero viendo al pueblo de Dios después de la venida de Cristo, ¿sí? Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué escriben? ¿Cuál es el objetivo del Espíritu Santo y de Dios y de estos autores al escribir? ¿Cuál es su principal propósito? Generalmente, aunque no lo decimos porque yo nunca he escuchado a nadie decirlo, pero generalmente pensamos en nuestro corazón que la Biblia es un gran compendio de ejemplos morales o éticos. Creemos que la Biblia es un gran compendio de ejemplos morales o éticos. Y entonces llegamos a la historia de Abraham. Leemos la historia de Abraham y la enseñanza que sacamos de ahí es, debemos de tener fe igual que Abraham. Sí, avanzamos y leemos a Moisés y decimos, la lección de Moisés, o sea, cuando tú lees la historia de Moisés, lo que debes de aprender es que debes de obedecer a Dios aunque tengas miedo. Sí, y luego avanzas y lees una de las historias más emblemáticas, David y Goliat, y dices, la lección de David y Goliat es que tienes que vencer tus gigantes. Eso es lo que aprendemos de aquí. Y vamos leyendo la Biblia así, diciendo, mira, todos estos son ejemplos de cómo debes de vivir. Y luego llegas a Cristo. ¿Y qué vas a hacer cuando estás leyendo toda la Biblia así y llegas a Cristo? Hacer exactamente lo mismo. Cristo es nuestro ejemplo. Mira cómo Cristo vivió, así debemos de vivir tú y yo. Hay un problema con esto. Que si Cristo es solamente nuestro ejemplo, si solamente es nuestro ejemplo, estamos total y completamente perdidos. Nadie puede vivir tal como Cristo vivió. Ciertamente Cristo es nuestro ejemplo, pero es mucho más que solo nuestro ejemplo. Si solo fuera nuestro ejemplo, ya, como dijo Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. No hay esperanza. Si solo fuera nuestro ejemplo, no hay esperanza. Pero Cristo es mucho más que nuestro ejemplo. Y entonces tú y yo tenemos que regresar hacia atrás y decir, cuando leo la historia de Abraham, no me estoy encontrando con un ejemplo moral. De hecho, acabamos de terminar la historia de Abraham. Y no sé si recuerdas que uno de los comentaristas decía, la promesa de Dios se va a cumplir más a pesar de Abraham que a causa de Abraham. Es decir, pareciera que a través de la historia de Abraham se esfuerza más por estorbar que por avanzar la promesa. Abraham no es un ejemplo que está ahí para que tú digas, hay que vivir como Abraham. Ciertamente hay cosas buenas en Abraham que podemos imitar, pero no es su propósito estar ahí como un ejemplo. Luego avanzas a Moisés, y Moisés también tuvo sus cosas. Primero era un hombre soberbio que creyó que podía hacer lo que Dios le había dado para hacer el sol. Y después era un hombre completamente temeroso.
Y después, a pesar de ser el hombre más manso sobre toda la tierra, en un arranque de ira y enojo, peca contra Dios. ¿Será un buen ejemplo a imitar? Dirías tú, tenemos que ser un Moisés. Yo diría que no. Y luego avanzas más adelante, y yo nunca quisiera escuchar a nadie que le diga a su hijo o a otros hombres, es que tienes que ser un David, porque vamos, fatal. David es un hombre que cae en pecados terribles, horribles, hace cosas espantosas. No está ahí para que tú y yo lo volteemos a ver y digamos, mira, vamos a ser como David. Esa no es la idea. En realidad, a través de toda la palabra vemos a todos estos hombres, pero vemos algo más, y eso es en lo que nuestra mirada debería estar puesta. Vemos a Dios en medio de todo su desorden, de todo su desastre, en medio de las cosas buenas que hicieron, porque ciertamente hicieron cosas buenas. Vemos a Dios obrando, y nuestros ojos deberían de estar puestos ahí. La Biblia no es simplemente un conjunto de ejemplos o principios morales. ¿Sí? La Biblia no simplemente nos dice qué hacer y qué no hacer. Pedro dice que los escritores hablaron de algo específico. Nota bien, dice, los profetas profetizaron de la gracia que vendría a ustedes. ¿De qué hablaban los profetas? Los profetas hablaron de ejemplos que tú puedes seguir, de la gracia que vendría a ustedes. Y más adelante, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían, todos los profetas están diciendo, hay gracia que viene a través del sufrimiento y la exaltación de Cristo. Y de eso es de lo que yo estoy hablando. Entonces, ante la pregunta ¿qué es la Biblia?, tú y yo deberíamos de entender que la Biblia es una historia. Dios le está contando al mundo una historia que comienza en la eternidad pasada y se extiende hasta la eternidad futura. La Biblia es la historia de la gracia que ha llegado a nosotros a través del sufrimiento y la exaltación de Cristo. La Biblia es la historia de la gracia que ha llegado a nosotros a través del sufrimiento y la exaltación de Cristo. He leído esta introducción varias veces, pero me parece buenísima. Y esta introducción está en una Biblia para niños. Y el autor de la Biblia para niños dice, es una mujer, Sally Lloyd Jones, dice, algunos piensan que la Biblia es un libro de reglas, que le dicen a uno lo que debe hacer y lo que no debe hacer. La Biblia, por cierto, tiene algunas reglas. Esas reglas nos muestran cómo funciona mejor la vida. Pero la Biblia no es principal asunto de ti. No es principalmente un asunto de ti y lo que tú debes estar haciendo. La Biblia no se trata principalmente de ti y lo que tú debes de hacer. La Biblia es un asunto de Dios y lo que Él ha hecho. La Biblia es principalmente una historia. La historia de cómo Dios ama a sus hijos y viene para rescatarlos. Cuando llegamos a la historia de Abraham, tú y yo vemos a Dios obrando en medio de todo, teniendo cuidado, consolándola aún en medio de las propias consecuencias, de las consecuencias de su propio pecado. Cuando tú y yo llegamos a la historia de Moisés, no ponemos nuestros ojos en Moisés. Moisés es simplemente un medio, pero todo el libro de Éxodo apunta al gran yo soy. Es Dios que ha venido, tal como había prometido a Abraham, a rescatar a su pueblo. Y todo el asombro y toda la maravilla no está en Moisés. Todo el asombro y toda la maravilla del libro de Éxodo y de toda la Biblia están en Dios mismo. Si tú y yo llegamos y decimos, es que aquí tenemos que aprender de Moisés, estás sacando tu lección del personaje terciario, cuarto, el que está ahí de relleno. El personaje principal es Dios. En toda la Biblia el personaje principal es Dios. Cuando tú llegamos y nos encontramos con David, aunque vemos que en David hay mucho pecado y que tiene, voy a decir, profundas pasiones, es decir, muchas de las veces es dominado por sus pasiones, David sabe que él no es el actor principal. David sabe que él no es el actor principal de la historia de Dios. Y es por eso que cuando David peca, puede venir confiadamente a Dios. Y David siempre clama la misericordia de Dios, que si te acuerdas dijimos que en el Antiguo Testamento, por lo general cuando se habla de misericordia, es una palabra que tiene que ver con el pacto, con la promesa de Dios.
David está diciendo, yo sé que tú has prometido tener misericordia de tu pueblo y a eso me aferro. Yo sé que yo no soy el más importante aquí. El más importante aquí eres tú. Y por eso confiesa su pecado y por eso pide perdón y por eso se aferra con esperanza a la palabra de Dios. Cuando llegamos al clímax de la historia, obviamente nos encontramos con Cristo. Y dijimos que Cristo es mucho más que nuestro ejemplo. Cristo es el Hijo prometido, a través del cual Dios ha hecho una gran nación. Sí. Cristo es el verdadero mediador entre Dios y los hombres, que revela al Padre. Cristo es el Cordero inmolado, que a través de su sangre derramada nos libra de la muerte. Cristo es el verdadero Rey, que vence al pecado, la muerte y a Satanás. Cristo es el Rey que ha venido para darnos acceso al trono de la gracia. Cristo es mucho más que solo un ejemplo. Y toda la Biblia apunta y habla de Cristo. Y ser cristiano significa abordar la Biblia y contemplar con asombro la gran historia de la bondad, la gracia, el amor, la justicia de Dios. ¿Reveladas dónde? En Cristo Jesús. En la cruz de Cristo. Ser cristiano significa entender que la Biblia es una gran historia, que no se trata principalmente de nosotros. La Biblia empieza con Dios y termina con Dios. Siempre que tú y yo tenemos que responder una gran pregunta, por decir, cuando te preguntan, oye, ¿quién eres? No simplemente dices, Aarón. Eso le diría, si alguien no me conociera aquí, me viene y me dice, oye, ¿tú quién eres? Y yo te digo, Aarón. ¿Ya sabrías inmediatamente quién soy? No. Para saber quién soy, yo debo de relatar una historia. Yo soy Aarón, tengo tantos años, vivo en tal lado, fíjate que estoy aquí por esto y por aquello, o estoy en este lugar porque estoy tratando de hacer esto, o soy hijo de fulanito y sutanito. Tengo que relatar una historia. Y siempre que tú y yo tenemos que responder a una gran pregunta, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué debería hacer? Tenemos que contar una historia y generalmente lo hacemos. Y Pedro sabe esto. Entonces, en estos 3 versículos, Pedro no se está desviando del argumento. ¿Recuerdas que habíamos venido viendo que Pedro está hablando para dar ánimo a los creyentes, para darles esperanza? Y en estos 3 versículos, Pedro no está diciendo, pero deja aquí te pongo una cosa que no tiene mucho que ver, pero me estoy acordando ahorita y es importante. Pedro no se está desviando de su argumento central, sino que Pedro sabe que todos contamos historias para decir quiénes somos y qué deberíamos de hacer. Y Pedro, al introducir esto aquí, les está diciendo a sus lectores, ustedes, como escogidos de Dios, son parte de la historia más grande del universo. Ustedes, como escogidos de Dios, son parte de la historia de Dios. Y si te fijas, Pedro hace énfasis en 2 cosas. Primero, hablando de la historia, habla del patrón, de un patrón que está en la vida de Cristo, que es de sufrimiento a gloria. De sufrimiento a gloria. Y al decir esto, porque Pedro está hablando del sufrimiento, les está diciendo algo. Les está diciendo, mira, en la historia de Dios hay un patrón de sufrimiento a gloria. ¿En cuál parte estás tú? En sufrimiento. ¿Qué sigue? Gloria. Pablo dice en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, no es opcional. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En Colosenses, Pablo habla de completar los sufrimientos de Cristo. Y no significa esto que hay algo que le falta a los sufrimientos de Cristo, sino que Pablo tiene muy claro, si Cristo sufrió, nosotros como su cuerpo, nosotros como unidos a Él, sufriremos. Y Pablo dice, me gozo de que mis sufrimientos sirvan para ustedes, iglesia. Sé que estoy completando los sufrimientos de Cristo. Santiago nos llama a evaluar con gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Y en Romanos 8:17, Pablo dice, Romanos 8:17, y si somos hijos, y nota que hay un condicional, si somos hijos. Este condicional es importante. ¿Por qué? Porque en el mundo hay sufrimiento. Tú puedes sufrir
Y eso no implica que después del sufrimiento te espere la gloria. Tú puedes sufrir y no implica que después del sufrimiento te espere gloria. Si yo soy bien malo con las cosas de la casa. Entonces imagínate que yo estoy ahí un día quiten un cuadro de la casa, van a ver. Estoy así con el clavo y le estoy pegando y de repente me pego en el dedo. ¿Voy a sufrir? Sí. Y voy a decir, pero después de este dolor va a haber gloria. ¿Sería? No, porque Pedro no está hablando de... No, sí, cuando vas caminando te pegas en el dedo chiquito, sufrimiento y después... No. Pedro está hablando de sufrir por Cristo. Y va a ser claro, y vamos a estar avanzando en esto. Pero la idea es, en el mundo hay sufrimiento. Vas a sufrir. Seas o no seas creyente, vas a sufrir. Eso es una garantía. Pero en Cristo el sufrimiento tiene un sentido. Y entonces en Romanos, dice Romanos 8:17, y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Condicional. Sí, en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Y te fijas? Si padecemos con Él, si la causa de nuestro padecimiento es Cristo, hay gloria después de ese padecimiento. Si sufrimos por Cristo, hay gloria después de ese sufrimiento. Después del sufrimiento con Cristo, en palabras de Pablo en Romanos, después del sufrimiento con Cristo, hay gloria con Cristo. Después del sufrimiento con Cristo, hay gloria con Cristo. Entonces, lo primero en lo que Pablo hace énfasis es en este patrón de sufrimiento y gloria. Y en segundo lugar, termina con una frase que pudiera parecer desconcertante, porque Pedro dice al final que no solo los profetas trataron de inquirir, sino que los ángeles anhelan mirar. Y es una frase que parece ser como, ¿de qué estás hablando, Pedro? No se dice en realidad mucho de los ángeles en la Biblia, no sabemos en realidad muchos. En realidad solo conocemos dos nombres de dos ángeles al servicio de Dios y son Miguel y Gabriel. No sabemos absolutamente dónde están ni exactamente cómo se ven. En la profecía de Ezequiel los ángeles no se ven nada como tú y yo quisiéramos que se vieran. Sí, no sabemos en realidad muchas cosas, pero aquí descubrimos algo. Y descubrimos que los ángeles anhelan mirar a la redención revelada en la palabra. Imagínate, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Están ahorita en el cielo Miguel y Gabriel y están platicando. Oye, Miguel, ¿nunca te has puesto a pensar? ¿Qué cosa, Gabriel? Pues sí, Miguel, ¿qué se sentirá? ¿Qué se sentirá ser salvado? ¿Qué se sentirá ser redimido? Ay, pues ¿para qué quieres saber? Pues si mira, aquí estamos con Dios y estamos todo el tiempo alabándolo y estamos aquí todo el tiempo y no nos falta nada. No, sí. No me estoy quejando, no es queja. Pero ¿qué se sentirá? ¿Qué se sentirá que sabiendo que eres pecador de lo más vil, Dios ha dado a su Hijo para morir por ti? ¿Qué se sentirá que Él venga y te salve y te redima? ¿Cómo será? Y entonces al narrar esto, Pedro, al decir los ángeles anhelan mirar, nos está diciendo algo importante. Y nos está diciendo que tenemos un increíble privilegio. Participar de la redención de Dios. Ser llamados a adentrarnos en la historia de Dios como sus hijos. Es un enorme privilegio. Tal que los ángeles que viven con Dios sin pecado dicen, wow, yo quiero saber. Yo quiero ver cómo esto termina. La Biblia es la proclamación de esta asombrosa salvación, de esta gracia inmerecida que ha llegado a nosotros. Así como la Biblia nunca empieza con nosotros, el Evangelio nunca comienza con nosotros. Pedro dice la gracia que ha de venir, la gracia que ha venido a ustedes, que ha venido. No la gracia que ustedes han alcanzado, no la gracia a la que ustedes han llegado, no la gracia que ha venido. El Evangelio no comienza con nosotros y el Evangelio no termina con nosotros. El Evangelio, la historia de la Biblia comienza con Dios y termina
con Dios. Y es un gran privilegio que tú y yo hayamos sido llamados a través de Cristo a formar parte de la historia de Dios como sus hijos. Y deberíamos de considerarlo un gran privilegio que es revelado a nosotros en su palabra, la Biblia, que es la palabra infalible, inerrante y suficiente de Dios, dada a su pueblo para animar, edificar y corregir. Eso es la Biblia. Y por eso tú y yo la abordamos. Y lo que queremos hacer no es decir, ¿qué debería hacer o qué no debería? Deberíamos de abordarle y decir, qué increíble gloria. Qué asombrosa salvación. Y después de decir eso, preguntamos, ¿cómo debería vivir a la luz de esto? Pero lo primero es reconocer que esta es la historia de Dios y que lo que vemos aquí es su gloria.